Hace más de 2000 años, siendo un viernes, la hora novena, 3 de la tarde, el Señor Jesús estaba entregando su vida por nosotros. El día de ayer estábamos bastante tristes por un accidente que hubo de unos muy queridos amigos. La iglesia Príncipe de Paz iban a un campamento, un retiro, y el autobús en el que iban se quedó sin frenos, impactó a varios autos. En el autobús iban como 43 personas, la mayoría de ellos ancianos. Uno de esos ancianos, el asiento donde iba se desprendió y él murió, y ahorita están velándolo en Jardines del Recuerdo. ¿Y por qué menciono esto? Porque es doloroso, pero a la vez dice la palabra de Dios que hermosa es la muerte de los que mueren en el Señor. Es hermosa. Aunque este anciano murió, pero hoy están celebrando que está delante de la presencia de nuestro Dios. Y es paradójico, así como la muerte de Jesús fue paradójica. Si Jesús no hubiera muerto, vamos a ver el domingo, incluso si no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Nuestra fe sería en vano. Pero gracias a la muerte de Jesús, nosotros el día de hoy podemos tener vida. Gracias a todo lo que Él sufrió, usted y yo podemos gozar de la vida abundante que Él prometió en el Evangelio de Juan capítulo 10, verso 10. El día de hoy en muchas de las iglesias están predicando algo que se conoce como las 7 palabras. Seguramente ha oído cantidad de sermones acerca de las 7 palabras. Y podríamos hacer un sermón de cada una de las frases, realmente son frases. La más pequeña de ellas es tengo sed. Pero son frases que expresan mucho acerca de la entrega y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero que nos enfoquemos en una de esas frases. La frase es consumado es. Consumado es. En el griego es la palabra tetelestai o tetelesté. Así el diptongo se pronuncia como como quieran, eso no importa, ¿no? Pero puse la palabra en griego porque tiene un significado bien impactante. Y vamos a reflexionar en esta. Les digo, podríamos reflexionar en cada una de las 7 frases, pero hoy nada más quiero que reflexionemos en esta. Esta frase es conocida como la 6ª palabra de Jesús en la cruz, y realmente es una frase de victoria, una frase de gran victoria. A lo largo de la historia ustedes pueden escuchar gritos, grandes declaraciones de victoria. Por ejemplo, cuando los ejércitos ganan las batallas, cuando los atletas ganan en los Juegos Olímpicos, cuando la gente tiene grandes logros. Por ejemplo, la gente que escala el Everest, imagínense todo el esfuerzo que ha hecho para llegar allá, y yo me imagino que ha de dar un gran grito de victoria cuando llega a la punta. Pero esta es la más grande declaración de victoria que jamás alguien haya hecho. Solo 2 palabras componen la 6ª palabra de Jesús en la cruz. Jesús dijo, consumado es. Y cuando entendemos lo que estas 2 palabras, o en griego solamente es una, significa, no tendremos ninguna duda que es la declaración más grande de victoria que alguien haya hecho a lo largo de la historia. La Biblia nos dice que en lugar de ser un leve gemido de un mártir moribundo, agotado, desanimado, derrotado, Jesús grita, dicen los evangelios que grita, consumado es. Y yo quiero decirles que al oír este grito, el universo se sacudió cuando Jesús dijo esto. Y quiero que veamos las implicaciones de esto. Hay algunas cosas que Jesús dijo en la cruz que solamente Él podría decir. La palabra que vamos a ver el día de hoy es algo que nunca nadie más será capaz de decir en la forma en la que Jesús lo dijo, ya que solo Él pudo decirla con toda la implicación que tiene esta frase, consumado es. La Biblia nos dice, ahí lo van a ver en la pantalla, Juan 19, 28 al 30. Juan 19, 28 al 30 dice lo siguiente: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed.
Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Si ustedes lo ven, esta frase en los otros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, dice que Jesús realmente gritó, y gritó: consumado es. Y quiero aclarar esto, no era un grito de desesperación, era un grito de victoria. Entonces dice: y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Cuando Jesús murió en la cruz, los soldados romanos seguramente pensaron: hemos terminado con esta insurrección radical que podía desafiar a Roma. Él está acabado. Seguramente pensaban eso. Los líderes religiosos pensaron: hemos terminado con nuestra competencia, está muerto, ha desaparecido, no tenemos que envidiarlo más por las multitudes que lo seguían. Seguramente, de verdad, los líderes religiosos envidiaban cuánta gente seguía a Jesús. Ayer estaba viendo un poquito de la serie, no sé si era la serie Hijo de Dios o la Biblia, pero estaba viendo un poquito y, por ejemplo, se habla de una multitud de 5,000 que estaba con Jesús y los líderes religiosos estaban furiosos. Y quizá ellos pensaban, cuando Jesús gritó: consumado es, y entregó el espíritu, ellos pensaron: se acabó, ya no tenemos más competencia. Él era mucho más popular que nosotros, pero ahora está acabado. Cuando los discípulos vieron la muerte de Jesús en la cruz, pensaron: el sueño del reino ha terminado. Y usted puede deducir eso, porque después de eso, todos se fueron. El mismo Satanás, cuando miraba alegre en la cruz, en ese momento él estaba pensando: el Hijo de Dios está acabado. Pero no era así. Cuando Jesús dijo: consumado es, Él no estaba diciendo: estoy acabado. Lo que Él estaba diciendo es: la obra está terminada. Eso es lo que estaba diciendo: está acabada la obra. Y hay una gran diferencia. Jesús no dijo: estoy terminado, porque no había terminado. 3 días más tarde, Él volvió a la vida. Desde luego, no había terminado. Entonces, cuando Jesús dice: consumado es, ¿qué es lo que había logrado o terminado Él? Es evidente que su sufrimiento había terminado, su humillación había terminado, su dolor se terminó, pero hay mucho más en esa frase y vamos a descubrirla en este día. Jesús tenía un gran objetivo para su vida aquí en la tierra. Si quiere, busque ahí Juan 4:34, bueno, va a aparecer aquí, Juan 4:34, y ahí está la meta. Jesús decía: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Cuando Jesús dijo: consumado es, Él hablaba del trabajo que el Padre le había enviado a hacer. Como le decía al principio, la palabra en griego es la palabra tetelestai. Cuando Jesús estaba en la cruz, eso fue lo que gritó: tetelestai, consumado es. Y esta es una palabra hermosa que el día de hoy quiero que comprendamos en todo su significado. Realmente esta palabra tenía unas 6 o unas 7 connotaciones. Y connotaciones diferentes, y cada una de ellas muestra algo de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz cuando consumó la obra. Es como observar esta palabra y como si esta palabra fuera un diamante de varias caras, brilla por diferentes caras. La palabra tetelestai resume todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y vamos a reflexionar en la pregunta: ¿qué logró Jesús en la cruz? Cuando Jesús dijo: consumado es, lo he logrado, ¿de qué estaba hablando? ¿Qué significa esa palabra tetelestai? En primer lugar, esta palabra era utilizada como un término artístico. Cuando un artista terminaba su obra, daba el último pincelazo, daba el último trazo, él decía: tetelestai, la obra está terminada. Y en este contexto, tetelestai era la imagen o el retrato que hicimos, la imagen que hicimos, el paisaje que hicimos, está perfecto. Cuando Jesús muere en la cruz, lo que está diciendo es: la imagen es perfecta. He hecho el último trazo. Cada detalle del cuadro es perfecto. Esto es lo que significaba para un artista. Está terminada la obra. Bueno, para un siervo
Para un esclavo, la palabra tetelestai significaba algo diferente. Cuando venía e informaba a su amo que había terminado las tareas del día, él decía tetelestai. El trabajo ha sido completado. Y esto es también lo que quiso decir Jesús cuando estaba allí en la cruz. He completado la obra que el Padre me envió a hacer. Así que hay varios puntos de vista diferentes que vamos a observar el día de hoy cuando reflexionemos en esta palabra. Y vamos a ver la primera de ellas. ¿Qué fue lo que completó Jesús? ¿Qué trabajo fue el que Él terminó? Número 1, Jesús cumplió la Escritura. Jesús cumplió la Escritura. Hay más de 380 profecías en el Antiguo Testamento sobre el Mesías. Y Jesús cumplió cada una de ellas. Pero no solo hay profecías en el Antiguo Testamento, también hubo promesas. Y Dios prometió enviar al Mesías. Él iba a morir por nuestros pecados. Con Él todo el sistema de sacrificio, que es únicamente un símbolo, iba a desaparecer. Estaba diciendo que toda la gente sabría que realmente vendría de Dios, ya que iba a cumplir todas las profecías. Él iba a hacer el cumplimiento de las promesas. Cuando las profecías y las promesas eran cumplidas, el Señor pintó un cuadro de lo que sería la venida del Mesías. Y Jesús dice que terminó el sufrimiento en la cruz. Dice, el cuadro está terminado, el trabajo ha sido completado. He cumplido todas las profecías y todas las promesas. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, solamente vemos una visión parcial de lo que Dios iba a hacer. Realmente no se ve todo el cuadro completo. Nosotros, ahora, sí vemos el cuadro completo. Pero Jesús vino y Él completó el cuadro. Jesús completó todos los detalles que estaban dichos en el Antiguo Testamento. Terminó la obra de salvación que el Padre envió a que hiciera. En Lucas 24, del 44 y 47, Jesús les dijo, esto es lo que les había anunciado cuando todavía estaba con ustedes. Déjenme explicarles estos antecedentes. Esta historia sucede después de que Jesús ha resucitado de los muertos. Él murió, fue enterrado y resucitó después de 3 días. Después se aparece a diferentes personas durante 40 días. 2 de sus discípulos van caminando rumbo a Emaús y Jesús va caminando con ellos a su lado y les dice, esto es lo que les había anunciado cuando todavía estaba con ustedes. Que todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los libros de los profetas y en los salmos debe cumplirse. Si usted se da cuenta, todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Quizá usted no va a encontrar su nombre allí en el Antiguo Testamento, pero todo se trata de Él. Entonces, dice también Juan que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, esto es lo que está escrito, el Cristo tenía que morir y resucitar al 3er día. Ustedes fueron testigos de todo esto, vayan y díganle a la gente que sus pecados pueden ser perdonados, díganles que cambien su manera de pensar y de vivir, si ellos hacen esto, Dios los perdonará y empiecen desde Jerusalén y anúncelo en mi nombre a todas las naciones. ¿Sí se da cuenta? Van caminando ellos y Jesús les abre el entendimiento para comprender las Escrituras. Bueno, no sé si se da cuenta, pero yo creo que usted sabe más sobre el Antiguo Testamento que esos discípulos. Se lo garantizo. Y más si desde pequeñito estuvo en clases de escuela dominical. De verdad, usted sabe más sobre el Antiguo Testamento que la gente que vivió en esa época. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos la visión completa, tenemos toda la Biblia, tenemos esa visión completa y el Antiguo Testamento solamente presenta una imagen de Jesús, era una imagen parcial y ahora cuando Jesús dice consumado es, lo que estaba diciendo es toda la Escritura está cumplida. Toda la Escritura está cumplida. Cuando Jesús dice consumado es, toda la obra que el Padre le envió a hacer estaba completada. Todas las profecías del Antiguo Testamento estaban completadas. Cantidad de profecías estaban cumplidas en el Mesías Jesús, que en ese momento estaba diciendo,
la obra está completa. Eso es lo primero que cumplió Jesús. Lo primero. Bueno, segundo, hay un segundo uso de la palabra tetelestai y es un uso en términos judiciales. Este término era utilizado en los tribunales. Los jueces usaban cuando un preso había servido un tiempo y con eso pagaba ya su deuda con la sociedad, retribuyendo lo que había hecho con cierto tiempo. El juez ponía un sello en la sentencia que decía tetelestai, consumado es. Eso significa que el preso había completado la pena que le habían imputado, lo que significaba que se había hecho ya justicia. La palabra tetelestai significa que la justicia ha sido cumplida. Se ha completado la pena. Se ha hecho todo lo necesario que exige la ley y esto es lo que Jesús hizo. Entonces, número 2, Jesús satisfizo la ley. Utilizando el término judicial, Jesús cuando dice consumado es tetelestai, satisfizo la ley. Estaba diciendo, se ha hecho justicia, la pena está completada, lo que la ley requiere, lo he hecho y lo he hecho por ti, por cada uno de nosotros. ¿Qué dice la ley? Si usted recuerda, Romanos 8, versos 3 y 4, o si usted recuerda Romanos 3:23, 6:23, la paga del pecado es muerte. Eso es lo que dice la ley. La paga del pecado es muerte. Romanos 8, 3 y 4 dice, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. La única persona que ha cumplido todas las leyes es Jesús. Ninguno de nosotros podemos, absolutamente ninguno. Ninguno de nosotros es perfecto, hemos pecado. Jesús, Él es quien las ha cumplido. Entonces, lo que hizo la ley fue condenarnos a nosotros. Todo lo que hizo fue mostrarnos que somos unos imperfectos de primera. Quiero aclarar esto, nunca la intención de la ley fue salvarnos, jamás. Pablo mismo decía que lo único que hizo la ley fue mostrarnos lo pecadores que somos. Nunca fue su intención salvarnos. La Biblia enseña que Jesús vino y vivió sin pecado, se mantuvo en perfección, cumplió la ley al pagar por nuestros pecados. Vea lo que dice Colosenses 2:14, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esta deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Ese pasaje para muchos suena medio paradójico, porque más adelante dice que allí en la cruz exhibió a los principados y potestades. Cuando uno dice, pues el que estaba siendo exhibido era Jesús. ¿Cómo dice que exhibió a los principados y potestades? Y una vez reflexionando sobre esto, me pareció bien interesante que él exhibió a Satanás en la cruz. ¿Cómo? A ver, ¿qué quería hacer Satanás con Jesús? ¿Qué quería hacer? ¿Matarlo? ¿Acabarlo? Ok, ¿cuál era el plan del Padre para Jesús? ¿Que muriera por nosotros? O sea, el Padre envió a Jesús para morir por nosotros. Satanás lo que quería hacer era acabarlo matándolo. Por eso entró en Judas y demás y lo entregaron para que muriera. La voluntad de Dios era que muriera. ¿Qué hizo Satanás? Que muriera. ¿Qué estaba haciendo Satanás? La voluntad del Padre. O sea, ¿se da cuenta? A veces nosotros tenemos tantas ideas aquí en la cabeza. No, es que Satanás me está tentando y demás. Él está vencido. Pero usted tiene que apropiarse de la victoria. Por eso este grito de victoria. Lo vamos a ver al final. Al final vamos a ver esta parte. Pero quería adelantárselos ahorita. Lo que menciona ahí es que la deuda estaba terminada. Quiero hacerle una pregunta. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que el día lunes recibieran una llamada del banco y le dijeran, su deuda está cancelada? ¿Le gustaría?
¿Sí? Que ya no más los jurídicos le persiguieran llamándole a cada ratito, ¿no le gustaría? Sería fabuloso, ¿no? Que recibiera una llamada y que le dijeran, sabemos la situación difícil por la que pasa el país, sabemos los problemas que usted ha tenido con su trabajo y sabe, vamos a cancelar el registro que contiene sus cargos en contra. Eso sería fabuloso, ¿no? Bueno, eso es exactamente lo que hizo Jesús en la cruz. Cuando Jesús dice consumado es, Él está diciendo, ya no hay cargos en tu contra. Ya está todo pagado, ya está todo saldado. Así que si usted ha puesto su fe en Jesús, cuando vaya al cielo y le diga, ay Señor, mira, estoy muy avergonzado y quiero hablarte sobre aquel pecado. ¿Sabe lo que va a decir Jesús? ¿Cuál pecado? A ver, espérate, ¿cuál pecado? Bueno, Señor, aquella mentira. ¿Qué mentira? Dios, ¿cuál problema? Él ha pagado todo. Y se lo voy a explicar de esta manera. Cuando usted confiesa a Jesús su pecado, la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar su pecado y limpiarlo de toda maldad. Cuando usted confiesa su pecado. Cuando usted confiesa, todo dice, ha sido perdonado, ha sido limpiado de toda maldad. Jesús ha borrado todo pecado, toda cuenta que estaba en su contra, Jesús la ha borrado. Jesús dice, he borrado tu deuda, la he pagado en su totalidad. He cumplido la ley y he cubierto por completo lo que debías. Romanos 10:4 dice, de hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba justicia. Usted dice, a ver, pastor, espérame tantito. ¿Estás diciendo que Jesús puso fin a la ley? ¿Eso significa que no tengo que cumplir con los 10 mandamientos? No, a ver, espéreme tantito. Hay que comprender esto con mucha claridad. Eso no es lo que está diciendo. Una gran cantidad de personas nunca ha recibido este derecho que ofrece Jesucristo. El Antiguo Testamento muestra 3 clases de leyes. Si quiere anotarlas por ahí, anótelas. Había un derecho jurídico para la nación de Israel. Había una ley moral que se aplica para todo el mundo, como son los 10 mandamientos. Y había una ley ceremonial que era para los sacerdotes, para la religión, para el sistema de sacrificios. Cuando Jesús puso fin a la ley, no terminó la ley moral. Es decir, nosotros estamos sujetos a la ley moral. Terminó con la ley ceremonial y jurídica de esos tiempos y es por eso que esas leyes no continúan para con nosotros. Si no, aquí estuviéramos sacrificando becerros y corderos y palomas y todo lo que fuera. No, Él acabó con toda esa ley ceremonial. Ya no hay necesidad de más sacrificios. Ya no hay necesidad de comer cierta comida, de vestir de cierta manera. Son leyes ceremoniales. Jesús terminó esa ley. No aplica para nosotros. Todo lo que forma parte del simbolismo de la venida del Mesías, Jesús dice, ya no, yo estoy ahora aquí. Él está aquí. Él ya había cumplido con todo ello. Usted no estaba obligado a cumplir la ley ceremonial, pero no está diciendo que usted es libre de romper la ley moral. Eso no. El adulterio sigue siendo adulterio. El homicidio sigue siendo homicidio. Está hablando de estas leyes del Antiguo Testamento, ceremoniales y jurídicas para la nación de Israel. Jesús dice, eso ha terminado. Usted ya no tiene que lidiar con esas cosas. Hay algunas leyes muy extrañas en el Antiguo Testamento que, como de cumplirlas hoy en día, sonaría bastante raro. Y uno puede decir, ay, gracias Señor que ya nos libraste de eso, ¿no? Cuando Jesús dice, consumado es, está diciendo, el cuadro ya está completo. He cumplido todas las leyes, las profecías, las promesas, he satisfecho la ley. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ya usted no está más sujeto a todas las leyes ceremoniales, a todas las leyes que implicaban al pueblo judío. Pero las leyes morales ahí están, porque esas son eternas. Esas son eternas. Ahí sí hay que cumplir. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Satisfizo toda la demanda de la ley respecto a la paga del pecado es muerte. Él satisfizo todo eso. Ya no hay necesidad de ningún otro sacrificio.
Si usted piensa que, venir el Viernes Santo es un gran sacrificio que usted hace por Dios, no sirve. No sirve. Si usted dice, todos los domingos yo vengo y diezmo, estoy cumpliendo con la ley, eso no sirve. Eso no sirve. Ya Jesús ya pagó con todo. ¿Por qué lo hacemos entonces? Por amor. Por amor. Por eso lo hacemos. Yo le amo porque Él me amó primero. Es una respuesta natural, es una respuesta lógica. Cuando usted hace algo religiosamente, no sirve, porque Jesús ya satisfizo toda la ley. ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido, también era el uso de la palabra tetelestai. Un uso más, una forma más del uso de la palabra tetelestai era un término de sacrificio. Los sacerdotes la usaban. Cuando un sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio, tenía que encontrar un cordero perfecto, sin mancha, sin defecto, lo que simbolizaba a un Mesías perfecto, un Salvador perfecto. Él no podía salir y tomar cualquier borreguito que estaba cojeando o que le faltaba un ojo. No. Él tenía que buscar un cordero sin mancha, y cuando el sacerdote encontraba el cordero sin mancha y lo sacrificaba, decía también, tetelestai, consumado es. ¿Qué significa eso? En ese tiempo no solamente hablaban hebreo, también griego, arameo, y cuando decían tetelestai, significaba hemos encontrado el perfecto sacrificio. Perfecto sacrificio. Entonces también era un término sacrificial. Pero más que esto, había otro uso también. Y era un término como de negocios. Era un término que usaban los empresarios, los comerciantes. Y cuando habían terminado de pagar una deuda, esta palabra significaba que estaban como ya sellando la factura. Como sellando la factura. Significaba que la deuda en su totalidad estaba pagado. Los arqueólogos aún hoy en día siguen encontrando fragmentos de papiro con esta palabra escrita, estampada como en formatos de impuestos, ¿no? De hacienda, digámoslo así, de aquel tiempo. Era un término también comercial. ¿Y qué significa de acuerdo a este uso? Jesús pagó mi cuenta. Anótele ahí, número 3, Jesús pagó mi cuenta. Él cumplió la escritura, cumplió la ley y pagó mi pena o mi cuenta. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Jesús estaba diciendo, yo soy el sacrificio sin mancha, yo he pagado todo. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. En quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿Cuáles pecados? Todos, absolutamente todos, y cada uno de ellos han sido pagados en su totalidad. Bueno, para comprenderlo, hoy en día casi la mayoría de personas saca las cosas a crédito, ¿no? Ya todo con el poder de su firma, o FAMSA le autoriza con pagos facilitos, que ningún pago es facilito. Bueno, hoy en día es muy raro que las personas paguen todo en su totalidad. Muchos lo compran a crédito, lo que significa que van a pagar y pagar y pagar y pagar. Y el interés puede llegar a acumularse, y cuando usted no paga a tiempo, las cosas a veces las llega a pagar hasta 2 o 3 veces de su valor. Y esto es porque usted no está pagando todo desde un inicio en su totalidad. Usted está pagando una cuenta que ahí los que saben de banco saben que es el interés revolvente y bueno, todo ese rollo, ¿no? Se acumula y termina pagando una y otra vez. Por nuestros pecados lo hizo de una vez por todas. De una vez por todas. Eso significa que usted no tiene que seguir pagando por ellos. Cuando algo es pagado en su totalidad, le pregunto, ¿cuánto tiempo sigue recordando su deuda? Cuando ya pagó la totalidad. Ya no, ¿verdad? Sería muy tonto, ¿no? Ay, híjole, ay, cómo me preocupo por aquello que ya pagué. No, no tiene lógica. No tiene lógica alguna. Si usted ya ha pagado la factura, no sé, en total del auto, ya no se preocupa de ello. Si usted ya pagó la luz, ya no se preocupa por ello. Si ya pagó el teléfono, ya no hay por qué recordarlo.
Ya me olvido de ello. Una deuda que ha sido pagada en su totalidad ya no me preocupa. Estoy pensando en otras cosas. Entonces, en ese sentido, lo que Dios dice que cuando Él envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, Él ya pagó en su totalidad. Tetelestai. Ha sido pagada toda la deuda. Hebreos 7:27, vea lo que dice. Porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Hebreos 10:18 dice, y cuando estos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. ¡Wow! Si todo el mundo comprendiera esto. Hay algunos cristianos que son creyentes, pero de repente como que no están de acuerdo con esta verdad. Creen que antes de que Jesús vuelva, el templo de Jerusalén tiene que ser reconstruido para que todo el sistema de sacrificios vuelva a ser instituido. No, la Biblia dice que ya no hay necesidad de ofrecer más sacrificios, es innecesario. Ya no tiene que ser reconstruido nada. ¿Por qué? Porque el sistema de sacrificios ha terminado, ya está completado con Jesús. Y un nuevo tiempo ha comenzado con Jesús. Él hizo lo suficiente, Él hizo lo necesario, Él pagó en su totalidad. Él ya pagó en su totalidad. Y una vez que algo se paga en su totalidad, no hay necesidad de volver a recordarlo. No hay necesidad de ofrecer más sacrificio por ello. Ya nunca se va a volver a pagar. Déjeme decirle, Jesús se ha hecho cargo de pagar todos los pecados de su vida. Todos, absolutamente todos. ¿Qué significa esto? Yo ya no tengo que ir a juicio por ello. Ya no tengo que seguir ofreciendo sacrificio por él. No tiene que seguir diciendo, ay, tal vez si trabajo un poquito más fuerte para Dios, tal vez le agrade más a Dios, si voy más a la iglesia, si sirvo más. No, le decía hace rato que eso tiene que ser una respuesta de amor, no como un sacrificio. Una respuesta natural de amor. ¿Por qué? Porque Él ya satisfizo toda la ley y ha pagado toda su deuda. Lo que a veces estamos tratando de hacer, ofrecer un sacrificio por nuestro pecado que ya ha sido pagado en su totalidad. No tiene sentido. No tiene sentido. No debe de hacerlo. ¿Por qué? Porque ha sido pagado en su totalidad. Estas dos palabritas, consumado es, son tan importantes para que usted pueda vivir más tranquilo. Jesús ya hizo todo. Jesús ya pagó todo en su totalidad. Eso es lo que significa. Y estas pueden ser las palabras más importantes pronunciadas en la historia. Porque si no estuviera terminado, de verdad que estaríamos en serios problemas. Muy serios problemas si no hubiera terminado. Estaríamos sin esperanza, estaríamos condenados. ¿Por qué? Porque no podemos hacerlo por nosotros mismos. De ninguna manera podemos hacerlo. Jesús cumplió la escritura, consumado es. Jesús satisfizo la justicia, Jesús satisfizo la ley de Dios, consumado es. Jesús pagó por mi pena, consumado es. Por todo lo que he hecho mal, Él ya pagó, consumado es. Y una forma más del uso de la palabra tetelestai en la antigua Grecia era un grito de guerra también. También se utilizaba como un grito de guerra. Cuando se ganaba una guerra, o en un combate de lucha, o en una competencia de cualquier tipo, el triunfador gritaba, tetelestai, consumado es. El enemigo está vencido. Cuando Jesús grita tetelestai, está dando el grito de batalla más grande de todas las edades. Número 4, Jesús venció al pecado y a la muerte. Jesús acabó con el control del pecado y de la muerte en nuestra vida. El miedo a la muerte y el control del pecado y su poder sobre nosotros está consumado, dice Jesús, cuando Él da ese grito de victoria. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Para entenderlo mejor, veamos los siguientes versículos. Romanos 6:10. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive
para Dios. Jesús pagó la pena del pecado y derrotó también el poder del pecado sobre nosotros. Significa que cuando usted invitó a Jesús a su vida, usted puede tener un nuevo poder, el poder de Jesucristo, para dejar de hacer cosas que no podía dejar de hacer por su propio esfuerzo o por su propia cuenta. Cuando Jesús nos da el poder sobre el pecado, nos da la capacidad de decir no a cosas que antes no podíamos decir no. Malos hábitos, algunas heridas que trae ahí de su pasado, algún dolor, malas decisiones. Él ahora nos da la habilidad, esa fuerza sobrenatural para poder decir no. Y quiero aclarar, no significa que ya nunca vamos a pecar. Eso no significa, pero sí significa que ahora usted puede tomar la decisión de decir no. Antes no podía. Alguna vez se lo he explicado de la siguiente manera. Mis compañeros de acá de la Facultad de Ingeniería, cuando éramos estudiantes, los días viernes, no hombre, se ponían. Yo sé que ahora no, ya ahora son gente muy sobria, pero se ponían y era viernes, sábado y domingo. Y llegaba el lunes y me acuerdo de uno de mis compañeros. No, hombre, me puse me quedé tirado, me vomitaron, me pisaron. Yo diría, a mí me daría vergüenza decir eso, a él no. A él no le daba vergüenza. E incluso él no tenía el poder para decir no. Yo sí, porque Cristo moraba ya en mi corazón. Y aclaro, esto no significa que ya jamás vamos a pecar, pero sí significa que ahora tiene usted el poder para decir no. Usted no tiene que ceder, porque ahora, cuando Jesús dijo consumado es, Él venció la muerte y venció el poder del pecado sobre nosotros, y usted ahora tiene ese nuevo poder y puede decir no. Hebreos 2, 14 y 15 dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte lo que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. ¿Tiene usted miedo a morir? ¿No? ¿Se quiere ir con el Señor? ¿Se quiere ir ahorita? Hay algunos que le tienen miedo a morir. Quiero aclarar, eso es del diablo. Eso es del diablo. Satanás quiere que usted tenga miedo a la muerte porque él quiere que usted muera y quiere arruinar su vida. Dios quiere que usted esté con Él. Yo no tengo miedo a morir. ¿Por qué? Porque sé que cuando muera, sé a dónde voy. Sé a dónde voy. He sido amigo de Jesucristo. Jesucristo ha sido mi amigo por más de 30 años. Mi mejor amigo. Yo sé a dónde voy. Pablo decía, recuerda, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él está diciendo que Él ya ha acabado, Jesucristo ha acabado con ese poder que tenía Satanás para que Pablo tuviera miedo a morir. Ya no hay temor. Ya no hay temor. Jesús nos enseña cuando dice consumado es que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Ya por eso no debemos de tener ninguna clase de temor. Y aquí hay una reflexión importante. Usted no está listo para vivir hasta que no esté listo para morir. Y usted no está listo para morir cuando no esté listo para vivir. Es decir, si usted tiene temor a la muerte, no va a vivir la vida abundante que Jesús ofrece. No sé si me explico. Ya no hay más poder sobre nosotros. Jesús lo que está diciendo es, no quiero que tengas miedo a la muerte. Yo voy a acabar con ese poder. Y lo hizo a través de su resurrección. Y el bautismo de Jesús y el bautismo de cada uno de nosotros es un símbolo de cómo Jesús acabó el poder del pecado y la muerte. Jesús venció. Romanos 6:4 dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Ustedes recordarán que aquí en la iglesia cada vez que bautizamos repetimos
este verso, incluso es nuestro verso lema de la iglesia, Romanos 6:4. Cada vez que bautizamos, estamos sepultando y estamos guiando a la resurrección de una nueva vida a las personas que de esa manera están simbolizando algo que Jesús ya hizo en sus vidas. Al igual que Jesús resucitó, ahora nosotros vivimos también de nuevo. Ya no hay temor a la muerte. Ya no hay temor. Y por último, esa palabra tetelestai también nos habla de que Jesús ha derrotado al diablo. Jesús derrotó al diablo. Cuando Jesús dijo consumado es, una guerra cósmica se estaba jugando entre Satanás y el Hijo de Dios. Desde el punto de vista humano parecía que Satanás había ganado. Aclaro, parecía. Aquí está Jesús en la cruz, maltratado, molido, golpeado, herido, muriendo. Parece que Satanás ha ganado y Satanás pensó que había destruido al Hijo de Dios. Cuando Jesús dijo consumado es, Satanás pensaba que había ganado. 3 días después Jesús resucitó de la tumba y dice, hey, aquí estoy de regreso. Y Satanás estaba terminado y ese fue un golpe mortal en la vida de Satanás. Usted dice, hey, espere, parece que Satanás está bien vivo el día de hoy, ¿no? Parece ser eso. Bueno, pero vea el siguiente versículo que le había mencionado hace rato. Colosenses 2:15. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Colosenses 1:13. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz. Oiga, pero yo todavía veo a Satanás dañando gente. ¿Cómo es que ha muerto? Yo he tratado de pensar un buen ejemplo de esto y el único que se me ocurrió es uno que alguna vez vi en el pueblo de mi papá. No sé si ustedes recuerdan cómo matan las gallinas en los pueblos. ¿Cómo le hacen? Le retuercen el pescuezo o algunas veces le cortan el pescuezo y ahí las gallinas están corriendo todavía sin pescuezo. Bueno, le digo, eso se me ocurrió, eso me vino a la mente, ¿no? O sea, esas gallinas ya están muertas, pero todavía andan por ahí corriendo, ¿no? Hasta en un ratito, ¡pum!, cae, ¿no? Eso es lo que me vino a la mente para tratar de ejemplificar lo que está pasando con Satanás. Es una descripción perfecta de Satanás en estos últimos días. Él está muerto y todavía no lo sabe. Él no lo sabe. Su sentencia de muerte ya está firmada, está acabado, ya no me puede acusar delante del Padre. Mi salvación ha sido pagada en su totalidad. Ya no puedo, ya no tengo que temer. Él está acabado. Y cuando Jesús dice consumado es, esa es una muestra de ello. Quiero resumir esto. ¿Qué hizo Jesús cuando murió en la cruz? ¿Qué fue consumado en la cruz? Dijimos, Él cumplió la escritura, Él satisfizo la ley, Él pagó mi pena, conquistó el pecado y la muerte y venció al diablo. ¡Wow! Este es un gran Salvador, es un gran Dios. Por eso, consumado es, son las palabras más importantes que jamás hayamos escuchado en nuestra vida. Él conoce mi nombre y estoy seguro de que cuando Jesús regresó allá con el Padre, después de haber padecido, después de haber sufrido, muerto, resucitado y regresa con el Padre, yo me imagino que el Padre le dijo, bien hecho, mijo. Eso era todo lo que necesitabas hacer. Y esto a mí me da seguridad de que todo lo que hizo Jesús ahora a mí me permite vivir seguro, vivir en paz. Y cuando muera, yo voy a estar directamente en la presencia de Dios. Y si vivo, vivo para Él y vivo con Él. Y si muero, muero para Él. Si vivimos, recuerda lo que decía Pablo, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Por eso cuando usted se desanime y empiece a pensar que las cosas no van bien en su vida, recuerde lo que Jesús ya ha hecho. Escúcheme, no hay nada que usted pueda hacer para ganar su salvación. No hay nada que usted pueda agregar a su salvación.
recordando algunos de los ejemplos. Imagínense, la gran Mona Lisa. Y ahí va Ricardo, yo creo que le falta una pincelada, ¿no? Y ahí voy. No necesita absolutamente nada. Por eso usted tampoco trate de mejorar la obra que Dios ya ha hecho por usted. No se puede. La diferencia entre lo que Jesús vino a hacer y todas las religiones que existen en el mundo se puede resumir en una palabra. Todas las religiones dicen, haga, haz, haga, haz. Jesucristo, el cristianismo dice, hecho. Ya está hecho, ya no hay nada más que hacer, está terminado, consumado es. La obra de Jesús está terminada. Él hizo todo por su salvación. La obra de Jesús está terminada, pero quiero aclarar, la suya no. La suya no. Y la suya y la mía está reflejada en lo que dice Pablo en Hechos 20:24. ¿Lo lee conmigo? A ver si lo alcanza a leer, le puse letras chiquitas. Dice, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El trabajo de Jesús está terminado, el suyo y el mío aún no. ¿Cuál es su trabajo según este versículo? Hablarle a otros acerca de Jesucristo. Hablarle a otros de esa obra terminada de Jesucristo. Hablarle a otros de lo que ya está hecho. La muerte de Jesús en la cruz es una gran invitación para usted y para mí, para que llevemos ese mensaje de la obra que ya está consumada. Consumado es. Tetelestai. Todo está pagado. Su pena está pagada, la ley está satisfecha, ya no hay necesidad de más, la obra está completada. Por eso alguna vez le he dicho de aquel joven que llega con el pastor y le dice, pastor, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Y el pastor le responde, llegaste tarde, mijo. ¿Cómo que llegué tarde? Sí, lo que tenía que hacer ya lo hizo Jesús hace más de 2000 años. La obra está terminada, consumado es. Y hoy, que en todo lugar se celebra la Semana Santa, hoy que en todo lugar están celebrando el sacrificio de Jesús por nosotros, esta palabra viene a ser un eco muy grande y tiene que llenarnos de seguridad. Tiene que guiarnos a vivir nuestra vida cristiana de una manera diferente. Consumado es. Toda la obra está hecha. La ley está satisfecha. Ya no tiene que añadirle nada. Vive para Jesús. Y vive para anunciar este mensaje. Hay cantidad de personas que no entienden. Cantidad de personas estaban esperando la Semana Santa para las vacaciones. Hasta los ateos, ¿eh? De verdad. Por ahí salió un escrito de que decía, el gobierno de la República ha dicho que todos los ateos no les van a dar los días de Semana Santa, ¿no? Y por ahí la reviraron, también. Decía, todos los ateos celebramos la Semana Santa, así como ustedes cristianos siguen pecando, siguen adulterando, siguen... Eso duele, ¿eh? Pero cuando entendemos que la obra está completada, no tenemos nada más que hacer, podemos vivir esa vida abundante que Jesús vino a ofrecernos. Viva tranquilo, viva sin temores. Recuerde, consumado es. Pero sí quiero terminar diciéndole esto. La obra de Jesús está completada, la suya y la mía aún no. Pablo decía, mi vida carece de valor si no es para anunciar el Evangelio. La mayor preocupación de Pablo era que la gente conociera a Jesús. A veces nosotros estamos tan preocupados por el proyecto que tengo que entregar mañana, porque yo no sé qué va a ser ahora de mi negocio.
Recuerda que Jesús mismo decía, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Todas las cosas serán añadidas. Cuando usted se ocupa de los negocios del Padre, el Padre se ocupa de sus negocios. Cuando entendemos que consumado es, mi vida tiene que dar un giro. Ya no puedo vivir de la misma manera. Si usted lee la vida de Pablo, si usted lee las cartas de Pablo, usted va a darse cuenta que lo más importante para Pablo se resume aquí. Mi vida carece de valor si no es para anunciar el Evangelio. Yo le animo a que comprenda que todo está hecho, todo está consumado. Tetelestai, recuerde esa palabra, todo está completado, no necesita agregarle más. Cuando usted venga el domingo, no venga con cara de sacrificio. Ay, a ver, otra hora el pastor va a hablar ahí, ¿no? Los chavos, no, ay, otra vez mi madre me trae aquí a la iglesia, ¿no? No, ya no hay necesidad de ningún sacrificio. Venga feliz por lo que Jesús ha hecho. Y con esto quiero animarle a que el próximo domingo venga, porque vamos a celebrar la resurrección de Jesucristo. Salud, lo que Él ha hecho. Y si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. ¿Por qué no inclina su rostro y en este momento le da gracias a Jesús? Le da gracias a Jesús porque usted no tiene que temer más, usted no tiene que pagar más, usted no tiene que sacrificarse más. Y también, ¿por qué no hace un compromiso de vivir una vida digna de aquel que consumó todo? Padre, te damos gracias porque allí en la cruz nos mostraste el amor tan grande por cada uno de nosotros. Allí en la cruz nos mostraste lo más importante de la vida, que era la obra que Jesús vino a hacer. Allí en la cruz nos mostraste amor más grande que nunca podremos encontrar. Ahora te ruego, Señor, que quites de nosotros toda clase de temor a la muerte, al pecado, a Satanás, y que nos permita vivir una vida de libertad, vivir una vida de victoria, porque Jesucristo ya nos ha dado la victoria. La muerte ya no tiene ningún poder sobre nosotros. El pecado ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Ahora tenemos el poder de Jesucristo, a través del cual podemos decir no. Satanás no tiene ninguna clase de poder sobre nosotros porque Él está derrotado. Y hoy, Señor, te damos gracias porque hace más de 2000 años estabas entregando tu vida por cada uno de nosotros. Ahora permítenos a nosotros entregar nuestra vida por tu causa y por todos aquellos que no te conocen. Padre, nos entregamos en tus benditas manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.